Buenas tardes, soy Miguel Domínguez y voy a presentarles el tema de la independencia de México. Introducción. La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por las almas, que puso fin al dominio español mediante una guerra civil multifacética que tuvo lugar en la mayor parte de los territorios de la Nueva España. Este movimiento social y armado tuvo como resultado el primer surgimiento del Imperio mexicano. Objetivo. El objetivo es comprender el qué ocurrió y cómo funcionó la sociedad en esta etapa de la independencia de México, que fue de gran importancia para nuestro país y el impacto que tuvo en la sociedad para construir un México mejor. Etapa 1. Situación social. En el siglo XVIII, México era una colonia española con una sociedad dividida en clases: criollos, descendientes de españoles nacidos en México, y los indígenas eran los principales grupos que demandaban cambios políticos y sociales. La sociedad estaba dividida en castas, como los blancos, los negros, los indios y los mestizos. La posición social dependía del origen étnico, el nacimiento y la pertenencia a corporaciones. Los mestizos tenían muchas prohibiciones, como no poder portar armas, no poder estudiar o pertenecer a ningún cargo religioso. Esta pirámide social impactó la vida cotidiana, las relaciones de poder y la desigualdad en las colonias. Conspiración de Querétaro. En 1810, un grupo de conspiradores, incluyendo a Miguel Hidalgo y Costilla, José María y Pavón e Ignacio Allende, se reunieron en Querétaro para planificar una insurrección contra el gobierno español. Etapa 2. Grito de Dolores. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el Grito de Dolores, un llamado a la insurrección contra el gobierno español en la ciudad de Dolores, Guanajuato. Lucha armada. Después del Grito de Dolores, Hidalgo lideró una lucha armada contra el gobierno español con el objetivo de lograr la independencia de México. Derrota de Hidalgo. En enero de 1811, Miguel Hidalgo y Costilla fue derrotado en la batalla del Puente de Calderón, cerca de Guadalajara. Captura y ejecución. Miguel Hidalgo y Costilla fue capturado por las fuerzas españolas en julio de 1811 y ejecutado por traición en Chihuahua. Etapa 3. Constitución de Apatzingán. En 1814, José María Morelos, quien había asumido el liderazgo de la lucha independentista después de la muerte de Hidalgo, convocó un congreso de Apatzingán, Michoacán, para redactar una constitución para la nueva nación mexicana. La Constitución de Apatzingán estableció los principios de la soberanía nacional, la igualdad entre la ley y la libertad de expresión. También declaró la protección de derechos, garantizó la libertad, propiedad, igualdad y seguridad, prohibió la esclavitud, declaró la independencia de México de España y no reconoció a Fernando VII como soberano. Estableció que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no debían ser ejercidos por una sola persona o corporación. Consideró que la soberanía residía en el pueblo y que se ejercía a través de la representación nacional. Permitió a los ciudadanos reclamar sus derechos ante la autoridad y manifestar sus opiniones. Y prohibir la libertad de hablar, discutir y manifestar opiniones por medio de la imprenta, excepto en casos específicos. Etapa 4. Situación política y militar. En 1821, México estaba en una situación de guerra civil y lucha independentista contra España. Agustín de Iturbide y la consumación. Agustín de Iturbide, un militar mexicano, se unió a las fuerzas independistas y lideró la lucha final contra el gobierno español.
Iturbide combatió en el ejército realista durante la mayor parte de la Guerra de Independencia. En febrero de 1821 se unió al bando insurgente y proclamó el Plan de Iguala, y entró triunfante a la Ciudad de México con el ejército trigarante. Tratado de Córdoba y proclamación. El 24 de agosto de 1821, Iturbide y el virrey español Juan de Odoju firmaron el Tratado de Córdoba, que estableció la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide proclamó la independencia de México en la Ciudad de México. Este tratado reconoció a México como una nación independiente y soberana. Pusieron fin a la Guerra de Independencia, ratificaron el Plan de Iguala, establecieron que las tropas españolas se retiraran de la capital del país, reconocieron los territorios que pertenecían a la monarquía española y sirvieron como base jurídica para la estructura política de México. Nací en 1756 en la ciudad de Puebla, México. Mi familia era de origen español y tenía una posición social y económica destacada en la región. Carrera política y militar. Comencé mi carrera política en la administración colonial española, ocupando varios cargos en la burocracia gubernamental. Sin embargo, con el estallido de la Guerra de Independencia de México en 1810, me uní al movimiento independentista y me convertí en un destacado líder militar. Participación en la Guerra Independentista. Participé en varias batallas importantes durante la Guerra de Independencia, incluyendo la Batalla del Monte de las Cruces y la Batalla de Azcapotzalco. También fue miembro del Congreso de Chilpancingo, que se reunió en 1813 para redactar la primera Constitución de México, el cual declaró la independencia de México de España. Se redactó una constitución que abolió la esclavitud y todas las distinciones sociales de clase y raza. Ordenó el reparto de los latifundios y abolió la tortura, los monopolios y el sistema de tributos. Después de la independencia de México, continuó ocupando cargos políticos y militares. Morí en 1830 en la Ciudad de México. Mi legado como líder independentista y político es recordado y celebrado en México. Conclusión. La historia de México es rica y compleja, y es importante recordar y honrar a los héroes y heroínas que lucharon por nuestra independencia y libertad. También es importante reconocer y aprender de los errores e injusticias del pasado, como la opresión y la discriminación hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes. La independencia de México fue un proceso fundamental para la constitución de la nación, ya que estableció la autonomía del país y sentó las bases para su desarrollo político y social. La independencia de México puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España. Construir una identidad nacional. Entender nuestras raíces y nuestra historia ayuda a construir una identidad nacional fuerte y orgullosa. Aprender de nuestros errores. Reconocer y aprender de nuestros errores del pasado nos ayuda a evitar a cometerlos de nuevo en un futuro. Promover la justicia y la igualdad. Recordar y aprender sobre las injusticias y discriminación del pasado nos ayuda a promover la justicia e igualdad en el presente. Construir un futuro mejor. Al entender nuestra historia y aprender de nuestros errores, podemos tomar decisiones informadas para construir un futuro mejor para todos los mexicanos. Recordar y aprender sobre la verdadera historia de nuestro país es importante para poder construir un sentido de pertenencia, ayuda a comprender lo que ocurrió en un pasado, los distintos aspectos
en la sociedad que influyeron en la actualidad, nos ayuda a entender la situación actual y tomar conciencia de los cambios políticos que experimentó el país y nos ayuda a construir un futuro mejor para no cometer los mismos errores en un pasado en la actualidad.